Vamos a realizar a continuación el ejercicio de pool de conexiones utilizando el API de JDBC. ¿Están listos? ¡Vamos! El objetivo del ejercicio es poner en práctica el concepto de pool de conexiones, y al finalizar deberemos observar lo siguiente según se muestra. En primer lugar, vamos a descargar las librerías para utilizar el concepto de pool de conexiones. En este ejemplo, vamos a utilizar algunas librerías del API de Apache. Nosotros ya hemos descargado estas librerías por ustedes, así que pueden descargar cada una de las librerías de los siguientes links que les estamos proporcionando. Sin embargo, esto lo pueden encontrar dentro del sitio de apache.org. Y con estas librerías vamos a aplicar el concepto de pool de conexiones tanto para conectarnos a la base de datos de MySQL y también a la base de datos de Oracle. Así que una vez que hemos descargado las librerías, vamos a guardarlas, por ejemplo, en la siguiente ruta, cursos JDBC. Y con esto ya tenemos las siguientes librerías que hemos descargado para configurar nuestro proyecto. Como siguiente paso vamos a crear nuestro proyecto. El proyecto se va a llamar pool conexiones y lo depositamos en la ruta mostrada. También vamos a crear una clase principal llamada test pool conexiones y la depositamos en el paquete con el nombre pool conexiones. Y damos clic en finalizar. Como siguiente paso vamos a agregar las librerías descargadas al ClassPath de nuestra aplicación. Así que sobre nuestro proyecto vamos a dar clic derecho propiedades y posteriormente dentro de Libraries vamos a dar clic en Add Jar Folder. Seleccionamos la ruta donde hemos descargado nuestras librerías, por ejemplo, cursos JDBC. Y posteriormente seleccionamos todas las librerías que hemos descargado. En este caso también vamos a agregar las librerías de MySQL y de Oracle. En este caso la librería de OJDBC. Y una vez seleccionadas las librerías, damos clic en abrir. Y con esto ya hemos agregado todas las librerías que vamos a utilizar a nuestro proyecto y damos clic en OK. Como siguiente paso vamos a crear una nueva clase. Vamos a agregar la clase llamada pool conexiones MySQL, tal cual como se muestra, y la depositamos en el paquete capadatos.pool y damos clic en finalizar. Vamos a modificar ahora esta clase de pool conexiones MySQL.java. Esta clase se encuentra en el paquete capadatos.pool. Vamos a importar las clases del paquete java.sql. Y también vamos a importar la clase data source, la cual se encuentra en el paquete javax.sql. Y también vamos a apoyarnos de la clase basic data source del paquete de Apache Commons. Esta clase se encuentra en el paquete org.apache.commons.dbcp2 y la clase se llama basic data source. Ahora vamos a crear nuestra clase pool conexiones MySQL. Esta clase es de tipo public y vamos a agregar lo siguiente. En primer lugar vamos a agregar un método estático llamado getDataSource. No recibe ningún parámetro y es de tipo public static y regresa un tipo dataSource. Ahora vamos a crear un nuevo objeto de tipo basic dataSource y lo asignamos a una variable llamada ds de tipo basic dataSource. Ahora vamos a inicializar la propiedad driverClassName. Para ello utilizamos el objeto ds y mandamos a llamar el método setDriverClassName y proporcionamos el valor del driver de la base de datos de MySQL, es decir, la cadena com.mysql.jdbc.driver. También colocamos el nombre del usuario y el password por medio de los métodos setUsername y setPassword. Y también colocamos la cadena de conexión a MySQL. También podríamos utilizar el archivo de propiedades como hemos trabajado en lecciones anteriores y recuperar cada uno de los valores para agregarlos a este Basic Data Source. Así que es opcional utilizar el archivo de propiedades. Sin embargo, si lo utilizamos, ya no sería necesario venir al código Java y modificar los valores, sino que directamente en el archivo de propiedades podríamos hacer cualquier cambio para conectarnos a nuestra base de datos de MySQL.
Como siguiente paso vamos a definir el tamaño del pool de conexiones, es decir, la cantidad de conexiones vivas que vamos a tener a la base de datos una vez que creamos este objeto de pool de conexiones. Y de manera inicial vamos a indicar que tenemos 5 conexiones, ya que como hemos comentado, crear cada una de estas conexiones tiene un costo bastante alto respecto a los recursos que utiliza cada que se crea una conexión. Así que para inicializar nuestro pool de conexiones podemos utilizar el método setInitialSize y en este caso proporcionamos el valor de 5. Y finalmente regresamos nuestro objeto DataSource. Y como siguiente paso creamos nuestro método getConnection, el cual podría arrojar una excepción de tipo SQLException y es de tipo public, static y regresa un objeto de tipo connection. Y por medio de nuestro método getDataSource, debido a que regresa un objeto DataSource, le podemos solicitar el método getConnection, pero todo esto lo va a hacer a partir del uso del pool de conexiones que ya hemos configurado por medio de la clase BasicDataSource. Así que básicamente con esto ya tenemos la configuración de nuestro pool de conexiones para MySQL. Como siguiente paso vamos a agregar ahora una clase llamada poolConnectionesOracle y la depositamos en el paquete capadatos.pool y damos clic en finalizar. Ahora lo que vamos a hacer es modificar esta clase, la cual se encuentra en el paquete capadatos.pool. También importamos la clase connection del paquete java.sql. También importamos la clase SQLException del paquete java.sql. Y también la clase DataSource del paquete javax.sql. Y similar a la clase de MySQL del pool de conexiones de MySQL, también vamos a utilizar la clase BasicDataSource. Como siguiente paso definimos nuestra clase poolConnectionesOracle, que es de tipo public. Y también definimos el método getDataSource. Todo esto va a ser muy similar a lo que hicimos con nuestra clase de pool conexiones MySQL. Así que podemos observar con el siguiente código que sin importar el tipo de manejador de base de datos que utilicemos, ya sea MySQL, Oracle, SQL Server, etc., podremos utilizar un código muy similar para manejar el concepto de pool de conexiones en cualquier manejador de base de datos. Creamos un nuevo objeto de tipo BasicDataSource. Colocamos los valores de driver class name, en este caso para Oracle, el usuario, el password y también el URL de conexión a la base de datos de Oracle. Son los mismos valores que hemos utilizado anteriormente. Y también definimos el tamaño del pool de conexiones. En ese caso también definimos que vamos a tener 5 conexiones de manera inicial a la base de datos de Oracle. Y hacemos un return del objeto DataSource. También agregamos el método getConnection y a través del método getDataSource le solicitamos el objeto getConnection. Así que de esta manera es como podremos obtener una conexión del pool de conexiones que estamos definiendo en esta clase. Y como siguiente paso vamos a modificar nuestra clase testPoolConnecciones, la cual se encuentra en el paquete poolConnecciones, y vamos a importar las clases poolConnectionesMySQL y poolConnectionesOracle, las cuales se encuentran en el paquete capadatos.pool. También importamos las clases del paquete java.sql y esta clase se llama testPoolConnecciones de tipo public. Y definimos un método main para poder ejecutar nuestra clase. Ahora vamos a utilizar lo siguiente, una variable llamada con de tipo connection y la inicializamos con el valor de null. También declaramos las siguientes variables, la variable llamada stmt de tipo prepareStatement y una variable llamada rs de tipo resultSet, ambas inicializadas con el valor de null. Vamos a iniciar un bloque try y catch para poder ejecutar nuestro siguiente código. Probamos en primer lugar nuestro pool de conexiones para la base de datos de MySQL y ejecutamos una consulta. Así que por medio de la clase poolConnectionesMySQL, recordemos que es un método estático, le solicitamos el método getConnection. Y esto nos va a regresar una conexión a la base de datos de MySQL, todo apoyado por medio del pool de conexiones que ya hemos creado.
y mandamos a imprimir, utilizamos el pool de conexiones de MySQL. Y como siguiente paso creamos un objeto de tipo statement utilizando la consulta select *from persona. Y mandamos a llamar el método prepareStatement para que nos cree un objeto de tipo statement. Posteriormente ejecutamos nuestro query por medio de este objeto statement y nos va a regresar el result set como resultado de la consulta a todos los registros de la tabla de persona de la base de datos de MySQL. Así que mientras tengamos registros en este result set, vamos a mandar a imprimir, en este caso, las columnas de la tabla de persona. La primera columna va a ser el ID persona, posteriormente el nombre y la tercera columna va a ser el apellido. Esto es tal cual como lo hemos trabajado en ejercicios anteriores. Cerramos nuestro ciclo while y con eso terminamos de iterar cada uno de los registros de la tabla de personas que nos haya regresado esta consulta. Y como paso final cerramos nuestra conexión. Continuando con la codificación de nuestra clase, ahora vamos a probar el pool de conexiones de Oracle. Y vamos a ejecutar también una consulta. Así que por medio de la clase ahora de pool conexiones Oracle, solicitamos el método getConnection. Y esto nos va a regresar una conexión apoyado del pool de conexiones de Oracle. Mandamos a imprimir que vamos a utilizar el pool de conexiones de Oracle. Y de manera muy similar a lo que hicimos anteriormente, vamos a solicitar un objeto de tipo prepareStatement por medio del método prepareStatement y proporcionamos una consulta SQL a la tabla, en este caso de empleados. Así que solicitamos los valores de la tabla de empleado, pero lo vamos a filtrar únicamente por algunos valores, donde el empleado ID sea igual a 100, 101 y 102. Lo vamos a restringir ya que en este caso la tabla de empleados del esquema HR tiene bastantes registros. Así que solo queremos comprobar que nos podemos conectar al pool de conexiones de Oracle. Por ello es que limitamos este query únicamente a los empleados ID proporcionados. Posteriormente ejecutamos nuestro query y nos va a regresar un objeto de tipo resultSet. Y mientras tengamos registros, lo que vamos a hacer es que vamos a mandar a imprimir algunas columnas, ya que también tenemos bastantes columnas, únicamente vamos a imprimir algunas de ellas. Por ejemplo, la primera columna que es el empleado ID, posteriormente el nombre y también el apellido. Y con eso terminamos de recorrer cada registro que nos haya devuelto la consulta de la tabla de empleados. Y finalmente cerramos la conexión para regresarla al pool. Una vez que cerramos la conexión, esta conexión del pool de conexiones la administra nuestro código del pool de conexiones, en este caso el API de Apache. Y una vez que se cierra esta conexión, vuelve a estar disponible para ser utilizada por nuestro programa. Así que también esta es una de las ventajas de utilizar el concepto de pool de conexiones. Finalmente, si existe alguna excepción, vamos a agregar un catch. Procesamos la excepción de tipo SQLException y mandamos a imprimir la pila de errores. Cerramos nuestro método main y también cerramos nuestra clase test poolConexiones.java. Y con eso terminamos de codificar todas nuestras clases. Recuerden que pueden dar clic en cualquiera de los nombres de las clases para ir al código respectivo. Sin embargo, se les solicita codificar línea a línea estas clases para que quede claro el concepto de pool de conexiones. Finalmente ejecutamos nuestro proyecto y podemos observar el resultado. Los valores mostrados pueden variar dependiendo de la información que tengan en la base de datos. Y también cualquier detalle deben adecuarlo a los valores que tengan en su base de datos para que obtengan los resultados deseados. En este caso podemos observar el resultado del manejo del pool de conexiones de MySQL y nos muestra 3 registros. Y también el pool de conexiones de Oracle y de igual manera nos muestra 3 registros. Así que con esto podemos observar que nos hemos conectado correctamente a ambas bases de datos utilizando el concepto de pool de conexiones. En conclusión, con este ejercicio hemos puesto en práctica el concepto de pool de conexiones, con el cual podremos reutilizar y agilizar el uso de conexiones disponibles para nuestra aplicación Java. Esto mismo lo haremos con apoyo de servidores de aplicaciones como Glassfish o JBoss en cursos posteriores.
Con eso terminamos nuestro ejercicio del manejo de pool de conexiones utilizando el API de JDBC y la librería de Apache.